Apreciados hermanos, amigos de toda localidad y todo el mundo, vamos a iniciar con esta grabación, con este estudio en esta oportunidad. Rogamos pues prestar su atención porque es un mensaje de vida e importancia para nuestra generación. Vamos a dar inicio con el libro de Mateo capítulo 24. En el versículo 12 dice de la siguiente manera: y por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Todas las señales que se están cumpliendo, los acontecimientos y eventos que están ocurriendo, nos anuncian un inminente fin de esta humanidad. El día del juicio de los vivos ha iniciado hace mucho tiempo. Y hay muchos que todavía no pueden entender. Y la gracia para el pueblo elegido está a punto de terminarse. Así que, apreciados amigos, es hora de despertar, es hora de iniciar este mensaje, llevar al mundo que no conoce. Ya las señales están dando que la puerta de la gracia para el pueblo se está cerrando. Y la puerta continuará abierta para aquellos que no pudieron entrar. Pero para el pueblo será demasiado tarde. Así que, hermano, usted que guarda los mandamientos, usted que es temeroso de Dios, despierte ya. Despierte ya. El conflicto de los siglos, en la página 391, dice así: la obra de Dios en la tierra presenta siglo tras siglo sorprendente analogía. En cada gran movimiento reformatorio y religioso, los principios que rigen el trato de Dios con los hombres son siempre los mismos. Los movimientos importantes del presente concuerdan con los grandes movimientos de reforma del pasado, y la experiencia de la Iglesia en tiempos que fueron encierra lecciones de gran valor para nuestros tiempos. Así que no es nada diferente. Lo que ya fue está ocurriendo ahora mismo, en este momento, en nuestros tiempos. Esta es la última generación. Nos ha tocado vivir un tiempo tan dificultoso. Vienen momentos de dolor, vienen momentos de angustia, vienen momentos de tribulación para el pueblo. Despertaos, despertaos, porque el fin está cerca. Ninguna verdad se enseña en la Biblia con mayor claridad que aquella de que por medio de su Santo Espíritu Dios dirige especialmente a sus siervos en la tierra, en los grandes movimientos en pro y en adelanto de la obra de la salvación. Los hombres son en la mano de Dios instrumentos de los que Él se vale para realizar sus fines de gracia y misericordia. Cada cual tiene un papel que desempeñar y cada cual le ha sido concedida cierta medida de luz, adaptada a las necesidades de su tiempo y suficiente para permitirle cumplir la obra que Dios le ha asignado. Así que no necesitamos comprender toda la Biblia para llevar un mensaje. Lo que necesitamos es poner en práctica lo que el Señor pone en nuestros corazones a través de su palabra y el espíritu de profecía. Apreciados hermanos, vamos a leer el libro de Jeremías, capítulo 25. Hoy tendremos un estudio acerca de la línea de Nehemías. Nehemías. Me han estado pidiendo el estudio acerca de las 2300 tardes y mañanas.
y con gusto vamos a iniciar este estudio, que sea de mucho beneficio para aquellos que lo van a oír y tomarán en cuenta lo que el Señor tiene que decirnos. En Jeremías capítulo 25, en el verso 11 dice lo siguiente: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y en aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y la tierra de los caldeos, y las convertiré en desierto para siempre. Entonces aquí encontramos que la profecía de Jeremías iba a ocurrir, iba a cumplirse los 70 años de desolación para el pueblo. Esos 70 años vendría a ser un periodo de oscuridad. ...70 años... un periodo de oscuridad y tinieblas. Cada movimiento de reforma se alinea paralelamente con los demás. Los eventos que se identifican dentro de estas historias paralelas son los hitos que demuestran los eventos que ocurrirán cuando se lleve a cabo el último movimiento de reforma de los 144,000. Entonces, apreciados amigos, necesitamos comprender estos mensajes, cómo ocurrieron los acontecimientos y eventos en el pasado, para entender el último movimiento de reforma que ha de ocurrir aquí en la tierra, el movimiento de los 144,000. Por motivo de espacio, no vamos a considerar algunas citas, pero les ruego que anoten, por favor, Jeremías 25, 11. Conflicto de los siglos, página 669. Dice así: el movimiento de 1840 y 1844 fue una manifestación gloriosa del poder divino, y el mensaje del primer ángel fue llevado a todas las estaciones misioneras de la tierra, y en algunos países se caracterizó por el mayor interés religioso que se haya visto en país alguno desde los tiempos de la Reforma del siglo XVI. Pero todo ese movimiento será superado por el poderoso movimiento que ha de desarrollarse bajo la proclamación de la última amonestación del tercer ángel. Entonces, este movimiento que ha iniciado ya desde la mañana del 9 de noviembre de 1989 está yendo en aumento cada vez más hasta hacerse un fuerte pregón. Esta obra será semejante a lo que se realizó en el día de Pentecostés, cuando la lluvia temprana fue desde el tiempo de la difusión del Espíritu Santo, al principio del ministerio evangélico, para hacer crecer la preciosa semilla. Así la lluvia tardía será cada día al final de dicho ministerio, le será dado la lluvia tardía para hacer madurar la cosecha. Entonces, dice aquí: el ángel que une su voz a la proclamación del tercer mensaje alumbrará toda la tierra con su gloria. Así se predice una obra de extensión universal y de poder extraordinario. Ese ángel de Apocalipsis capítulo 18 ha tenido su manifestación, ha llegado, y sin el pueblo no se ha dado cuenta. Pero esa luz que ha traído el ángel de Apocalipsis 18, del cuarto ángel, ya está iluminando la tierra, y muchos no pueden ver, les está opacando los ojos por tanta luz que ha traído el cuarto ángel. Entonces vemos que hay un periodo de oscuridad antes
que llegue el tiempo del fin. El tiempo del fin. Hoy la iglesia de Dios tiene libertad para llevar a cabo el plan divino para la salvación de la humanidad perdida. Durante muchos siglos el pueblo de Dios ha sufrido la restricción de sus libertades. Se prohibía predicar el evangelio en su pureza, y se imponían las penas más severas a quienes osaban desobedecer los mandatos de los hombres. En consecuencia, la gran viña moral del Señor quedó casi completamente desocupada. El pueblo se veía privado de su luz que dimana de la palabra de Dios. Las tinieblas del error y de la superstición amenazaban con borrar todo conocimiento de la verdadera religión. La iglesia de Dios en la tierra se hallaba tan ciertamente en cautiverio durante ese largo plazo de implacable persecución como estuvieron los hijos de Israel cautivos en Babilonia durante el destierro. Entonces, en ese periodo de oscuridad durante 70 años, el pueblo de Dios no pudo hacer nada, no pudo alabar ni adorar a su Creador, no pudo brindar los servicios, el servicio diario, el servicio anual. No podían realizar sus festividades en honor a nuestro Padre Celestial, porque estaban en cautiverio durante 70 años, conforme a lo que había dicho el profeta Jeremías. Aún eso viene del mensaje de Moisés, de allá de Levítico capítulo 25. El cumplimiento de una profecía, y cuando sea cumplido los 70 años, dijo la palabra por boca de Jeremías: yo castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Jeremías 25:11. El año en que Ciro sucedió a Darío el Medo en el trono de Medo-Persia marcó la finalización de los 70 años, desde que Nabucodonosor llevó cautivo a Babilonia a la primera compañía de los hebreos. Fíjese lo que está diciendo. Reví Evangelical del 28 de marzo. 28 de marzo 1907. Dice que estos 70 años tuvo su fin el año que Ciro sucedió a Darío. ¿En el año qué? En el año de Ciro. En el año de Ciro. Ahí se cumplieron los 70 años. En el año de Ciro. ¿Ya? En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reinado de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente los libros y el número de los años que habló Jehová por boca de Jeremías profeta, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Así que en estos tiempos, Daniel 9:1, Daniel 9:11, 9:1, todo el Daniel 9:11, está el profeta Daniel abriendo el libro que estaba sellado. Era Jeremías 25 el libro sellado, pero en este tiempo del fin para esa generación se abre Jeremías. Se abre Jeremías y llega el profeta Daniel a entender que el fin de los 70 años está llegando a su fin. El año 607 fue llevado el primer grupo de cautivos a Babilonia. Si restamos 607 menos 70, fíjese.
Le prestamos de 6 a 10 a 0 para que sea 10 menos 7. Vendría a ser 3. Esto quedaría 5. Entonces es el año 537. Es en el año 537 cuando Ciro le sucede a Darío. Año 537. Antes de Cristo. Cuando Ciro le sucede a Darío. Entonces, en el año 537 terminó los 70 años, que había empezado en el año 607. Ahora fíjese lo que dice. Los hombres van a entender. Todavía preocupado acerca de Israel, Daniel estudió nuevamente las profecías de Jeremías. Estas eran muy claras para él, tan claras como en realidad que por los testimonios registrados en los libros, Daniel comenzó a entender el número de los años en que habló el profeta Jeremías por orden de Dios, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Entonces, en estos años Daniel estaba entendiendo, Jeremías 25, que el fin de los 70 años había llegado. Con una fe fundada en la segura palabra profética, Daniel rogó al Señor que estas promesas se cumplieran prestamente. Rogó que el honor de Dios fuese preservado. En su petición se identificó plenamente con aquellos que no habían cumplido el propósito divino y confesó los pecados de ellos como sus propios pecados. Así que el profeta se está identificando con su pueblo. Profetas y Reyes 406. El profeta Daniel se está identificando con su pueblo como un pecador, como un rebelde que no ha obedecido, como un desobediente a los mandamientos. Y también confiesa que su pueblo era desobediente a la palabra de Dios. Y por eso estamos en las desolaciones de 70 años cautivos en tierras extrañas. Así dice el profeta. Daniel, que estaba familiarizado con las profecías de Jeremías e Isaías. Daniel estudiaba los libros de Jeremías e Isaías. Él estaba familiarizado con estos libros. Con respecto a la duración del cautiverio, ya él entendió en estos años que los 70 años debían terminar. El tiempo del fin para esa generación estaba llegando. Así como el tiempo del fin para nosotros llegó en la mañana del 9 de noviembre de 1989. Así que, respecto a la restauración por el decreto de Ciro, vivía todavía y estaba ocupado en un puesto de responsabilidad principal en la corte de los medos y los persas. Su fe en estas profecías lo llevó a suplicar a Dios en favor de su pueblo. Y ahora, cuando llegó el momento de reconstruir el templo en Jerusalén, Dios movió a Ciro como su agente para que discerniera las profecías acerca de sí mismo y para otorgarle al pueblo judío su libertad. Y además Ciro les proporcionó las facilidades necesarias para reconstruir el templo. Entonces, el templo va a comenzar a reconstruirse en ese año. El templo del Señor. Es el mismo de Rebeo Ongera, el 28 de marzo. Entonces vamos a encontrar aquí el primer decreto. Este va a ser el decreto de Ciro. Primer decreto. ¿Ya? El primer decreto es como el primer mensaje. El mensaje trae una severa convicción de pecado. Convicción de pecado. Daniel capítulo 10. El Señor tiene recursos. Su mano está en la maquinaria. Cuando llegue el momento de reconstruir su templo, cuando llegó el momento para reconstruir su templo, movió el corazón de Ciro como agente suyo para que discerniera las profecías concernientes a sí mismo.
y para otorgarle al pueblo judío su libertad. Además, Ciro les proporcionó las facilidades necesarias para reconstruir el templo del Señor. Esta obra comenzó con Ciro y su sucesor continuó con el trabajo ya comenzado por Ciro. Comentario bíblico 7a 1175. ¿Qué dice Ciro? Acerca de Ciro, en Isaías 44, el Señor decía así. (44, 28, 45, 1). ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y el templo serás fundado. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Así estaba profetizado acerca de Ciro. Así que Ciro tenía que comenzar a abrir las puertas de la reconstrucción. Ya llegó el fin para Babilonia en 70 años. El fin para Babilonia y el tiempo del fin para el pueblo que estaba en esclavitud, en el exilio. Entonces, mientras Satanás estaba procurando influir en las más altas potestades del reino de Medo-Persia para que mirasen con desagrado al pueblo de Dios, había ángeles que obraban en favor de los desterrados. Todo el cielo estaba interesado en la controversia. Por intermedio del profeta Daniel se nos permite vislumbrar algo de esta lucha poderosa entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Durante 3 semanas Gabriel luchó con las potestades de las tinieblas, procurando contrarrestar a las influencias que obraban en el ánimo de Ciro. Y antes que terminara la contienda, Cristo mismo acudió en auxilio de Gabriel. Este declara: el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días. He aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y yo quedé allí con los reyes de Persia. Daniel capítulo 10. Todo lo que podía hacer el cielo en favor de su pueblo, del pueblo de Dios, fue hecho. Se obtuvo finalmente la victoria. Las fuerzas del enemigo fueron mantenidas en jaque mientras gobernaron Ciro y su hijo Cambises, quien reinó unos 7 años y medio. Profetas y Reyes 418. Entonces, el mensaje recibe fuerza y poder. Es fortalecido este mensaje porque descendió un ser divino ahí. Descendió un ser divino. ¿Quién es ese ser divino que descendió? Ahí encontramos un ser divino que viene pero lucha durante 21 días y es estorbado. En 21 días es estorbado. Gabriel vino. Pero como las fuerzas del mal luchaban y no dejaban que este ángel viniera en ayuda a Daniel, entonces tuvo que él pedir ayuda al gran príncipe. Es cuando Miguel vino en ayuda de Gabriel. Así que si nosotros nos sentimos en una terrible debilidad y flaqueza, en un momento más difícil de nuestra existencia, es cuando debemos clamar y pedir ayuda y socorro desde este mundo hacia el santuario celestial. Es cuando Dios ha de enviar fortaleza. No temáis, hermanos. Vienen momentos difíciles, viene el decreto muy pronto. Y ahí se va a ver quién realmente sirve a Dios y quién está de parte del enemigo. Pero no tenemos nada que temer, a menos que olvidemos cómo hemos sido conducidos hasta este momento. Este mensaje entonces que trajo Gabriel fue un mensaje poderoso. El primer año de Ciro, acá hemos tomado lectura, Daniel 10.
Daniel 10. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Esdras capítulo 1. Esdras capítulo 1. Entonces ahí encontramos el primer decreto de Ciro. Él mismo dice que Jehová, el Dios del cielo, me ha autorizado para edificarle casa. Así que aquí comienza en el año 537 la restauración, cuando desciende ese ser divino. Ahí empieza la restauración de la casa de Dios, cuando desciende el ser divino del cielo, cuando viene Gabriel. Así que en ese momento dice: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, las bases, pusieron a los sacerdotes vestidos de ropas y con trompetas, a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo alababa con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Esdras capítulo 3. Entonces aquí encontramos que se colocaban los fundamentos, los cimientos de la casa de Jehová. Ahí se colocaron los fundamentos, con cánticos, con alabanza, con adoración. Se estaban levantando los albañiles del templo para restaurar la casa. Entonces comienza a colocarse los fundamentos, y también va a comenzar una prueba, una terrible prueba para el pueblo de Dios. Una prueba para el pueblo de Dios. Este fue un periodo de maravillosa oportunidad para los judíos. Mientras que las más altas agencias del cielo estaban trabajando en los corazones de los reyes, el pueblo de Dios podía haber sido más activo en llevar a cabo el decreto de Ciro para restaurar el templo y sus servicios, y para restablecerse en sus hogares de Judea. Mientras quienes trabajaban, la obra avanzó lentamente en tiempo de Ciro y su hijo Cambises. Su hijo Cambises, ¿ya? Ciro y Cambises. Comenzó a restaurarse el templo del Señor. Pero muchos fallaron en cooperar con Dios. En el día de su poder se mostraron renuentes. Cuando era el mejor momento para trabajar para la causa de Dios, muchos no trabajaban con ahínco como debe de ser. Se desanimaban. No estaban con toda la fuerza y la virtud para colaborar. ¿Ya? Así también es ahora. Muchos no tienen interés para cooperar en la causa de Dios. No tienen esa fortaleza, esa virtud de seguir adelante, ayudando en la causa de Dios. Esa es la Rebelión Herald, 5 de diciembre 1907. Aquí va a empezar una obra. Vamos a tomar lectura. Dice: ahora pues dad orden, que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada, hasta que por mí sea dado nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto. ¿Por qué habrá de crecer el daño en prejuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos, y les hicieron cesar
con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Esdras capítulo 4. Entonces aquí vemos que la obra, dice, la obra del templo progresó lentamente durante el reinado de Cambises y durante el reinado del falso Esmerlis, llamado Artajerjes. Artajerjes o Esmerlis es otro personaje que entra aquí. Esmerlis. ¿Ya? Esmerlis. Ahí tenemos tres personajes: Ciro, Cambises y Esmerlis. En el tiempo de estos personajes, la obra avanzó lentamente. O sea, acá se ve una actividad del diablo, actividad enemiga. Los enemigos se levantan. ¿Ya? Cuando la obra comienza a restaurarse, es cuando los enemigos van a levantarse. Cuando se despierta la piedad primitiva, la persecución va a iniciar, hermanos. Así que no temáis lo que viene. Tenemos que levantarnos con todo el poder que Dios nos da, si queremos formar parte de los 144,000 y no regresar atrás. Pero sabemos que cuando el pueblo se levante a restaurar las sendas antiguas, el diablo se levantará en ataque al pueblo. Y la Biblia dice así: y el dragón se llenó de ira y fue a hacer guerra al resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. Así que, mis apreciados hermanos, Profetas y Reyes 4:19. Eso es lo que hemos leído. Ahora vamos a ver el segundo decreto. Segundo decreto. Con respecto a la casa de Dios, dice: por ahí me es dado orden de lo que habéis de hacer con estos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene el tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Entonces, este segundo decreto va a ser dado en los tiempos de Darío. Los tiempos de Darío. Esdras capítulo 6. ¿Ya? Es en los tiempos de Darío. Así que aquí hay un aumento de conocimiento también. Daniel 12, ya se aumentó el conocimiento acerca de Daniel, acerca de Jeremías e Isaías. Aumento de conocimiento. Hay un aumento de conocimiento. El segundo decreto, que es un decreto de vida y muerte, vida o muerte. Dice: denle puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra de la casa de Dios. Ahora, había cautivos en Babilonia. Zacarías 2.
Fíjese lo que dice el profeta Zacarías. Ea, huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por 4 vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Así es que había llegado el tiempo de que los judíos que estaban esclavos en tierras de Babilonia podían escaparse tranquilamente, porque el fin y el castigo para esas bestias de Babilonia había llegado. El castigo para Babilonia había llegado. Así que podían escaparse, porque así dice la profecía de Zacarías. Había transcurrido 20 años o más cuando un segundo decreto, 20 años a más, 537 menos 20, 517, ¿no? 516 más o menos, acá, 516. ¿Y habían transcurrido cuánto tiempo? 20 años. 20 a más. Dice aquí, Profetas y Reyes, habían transcurrido 20 años o más, cuando un segundo decreto tan favorable como el primero fue promulgado por Darío Histaspes. Darío Histaspes. ¿Ya? Darío Histaspes. El monarca de aquel entonces. Así proveyó Dios en su misericordia otra oportunidad para que los judíos del reino de Medo-Persia regresaran a la tierra de sus padres. El Señor proveía los tiempos dificultosos que iban a seguir durante el reinado de Jerjes, el Asuero del libro de Estel. Y no solo obró un cambio en los sentimientos de los hombres que ejercían autoridad, sino que inspiró también a Zacarías para que instase a los desterrados a que se regresaran a su tierra. El mensaje dado a las tribus dispersas de Israel que se habían establecido en muchas tierras distantes de su antigua patria fue: huid de la tierra de Aquilón, dice Jehová, pues por los 4 vientos de los cielos les esparcí, dice Jehová. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: después de la gloria me enviará él a las gentes que os despojaron, porque el que os toca a la niña de su ojo, porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo, y sus siervos, y sabréis que yo soy Jehová de los ejércitos que me ha enviado. Zacarías capítulo 2, Profetas y Reyes 4:40. Así que había llegado el momento de regresar a su tierra. Mediante el profeta Zacarías, y también por lo que habían experimentado poco antes, durante los tiempos angustiosos de Esther y Mardoqueo, Dios había advertido claramente a su pueblo que debía huir de Babilonia. Había llegado el tiempo cuando resultaba peligroso permanecer en medio de las influencias paganas. En vista de estas condiciones cambiadas, los sacerdotes que estaban en Babilonia debían haber discernido prestamente en el llamado. ¿Quién está del lado del Señor? Un llamado especial dirigía a ellos para volverse, para que se regresen a la tierra de Babilonia, porque el tiempo había llegado. ...13 de febrero... Review and Herald... 13 de febrero... 1908. No solo, dice, los momentos penosos que vivía el pueblo de Dios en tiempos de Esther no caracterizan solo a esa época. El revelador, que es Jesucristo, dice: al mirar a través de los siglos hasta el fin del tiempo, declaró entonces: el dragón fue airado contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Algunos de los que viven hoy en la tierra
verán cumplirse estas palabras. El mismo Espíritu en siglos pasados indujo a los hombres a perseguir a la iglesia verdadera. Ese mismo Espíritu los inducirá en el futuro a seguir una conducta similar para con aquellos que se mantienen leales a Dios. Aún ahora se están haciendo preparativos para ese último gran conflicto, y lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Las amenazas en contra del pueblo de Dios vienen de todos lados. Vienen de la ONU, vienen de la Organización de Naciones Unidas, vienen de la Organización Mundial de la Salud, viene de la UNESCO. Nuestros niños están siendo amenazados con las herejías, con los credos de la ideología de género, dominándonos en contra de nuestra voluntad, haciéndonos obedientes a que usemos la vacuna obligatoria, la mascarilla y tantas cosas que son las modernas leyes dominicales. Así que el mismo Espíritu que obró en tiempos antiguos para perseguir al pueblo, ahora también está obrando lo mismo. El decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al decreto como se dictó en los tiempos de Asuero contra los judíos. ¿Se acuerdan de ese decreto, mis apreciados amigos? Hoy los enemigos de la verdadera iglesia ven en este pequeño grupo que observa los mandamientos de Dios y el sábado, lo ven como un Mardoqueo a la puerta. La reverencia que el pueblo de Dios manifiesta hacia la ley de Dios es una reprensión constante para aquellos que han desechado el temor del Señor y pisotean su sábado. Profetas y Reyes 4:44. Así es que un Mardoqueo a la vista. Eso es lo que nos están viendo, como un Mardoqueo a la vista. Esta casa fue terminada al tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Esdras capítulo 6. La casa fue terminada, dice, ¿en qué año? El tercer día, en el mes de Adar. Mes de Adar. Ese es entre febrero y marzo de Adar. Se cumplió literalmente la promesa. Las manos de Zorobabel echaron los fundamentos a esta casa y sus manos la acabarán. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía de Ageo profeta y de Zacarías hijo de Ido. Edificaron pues y acabaron por el mandamiento del Dios de Israel y por el mandamiento de Ciro, Darío y Artajerjes, rey de Persia. Y esta casa fue acabada el tercer día del mes de Adar, 12º mes, que era el mes sexto del año del reinado de Darío. 6 años más tarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este año fue terminado. O sea, en el 510 antes de Cristo. En el año 510 antes de Cristo, la casa de Dios fue terminada. 6 años después de que Darío estaba en el reino. 6 años después, en el año 510. Él había entrado al poder en el año 516. Así que va a haber una purificación del templo. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes y levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo, y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos y 12 machos cabríos, en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel, y pusieron a los sacerdotes a sus turnos y a los levitas en sus clases, para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme al escrito en el libro de Moisés,
También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos estaban limpios y sacrificaban la Pascua en el mes de marzo. Ya habían terminado. Así que el 14 de Aviv celebraron la primera Pascua. Celebraron ya la primera Pascua. Comenzaron con los servicios, porque la casa de Dios, cuando se restaura, es para que se ejerza el ministerio sacerdotal. Y así fue. Todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová y el Dios de Israel, y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura, los 7 días de los panes sin levadura. También comenzó con esa fiesta solemne de Pascua y la fiesta de los panes sin levadura por 7 días, del día 15 hasta del 15 al 21. Si el 14 era la Pascua, el 15 al 21, 7 días eran los panes sin levadura. Por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa del Dios de Israel. Hemos tomado lectura Esdras 6, 16 al 22. Ahora vamos a ver aquí vemos el primer decreto, aquí vemos el segundo decreto, ahora veamos el tercer decreto. Tercer decreto. Hubo un tercer decreto. Un tercer decreto. ¿Ya? ¿Cuál es el tercer decreto? El tercer decreto va a ser Ciro, Darío y Artajerjes. Artajerjes, ¿ya? Como 70 años después que regresó la primera compañía de desterrados bajo la dirección de Zorobabel y Josué, Artajerjes Longánimo subió al trono de Medo-Persia. El nombre de este rey está relacionado, Artajerjes Longánimo. Ese es otro Artajerjes. 70 años después que regresó la primera compañía. ¿Cuándo regresó la primera compañía? 537 menos 70. Ya. 537 menos 70 nos llega al año 457. 457. Entonces, es en el año 457 que se va a dar el tercer decreto. 70 años después, desde que vino la primera compañía. 70 años después. No hay espacio aquí. Bueno, vamos a hacer así nomás. 70 años, ¿ya? Había ahí 70. 70 años después. 70 años en cautiverio. Templo desolado. 70 años después, el templo y los muros restaurados. Vamos a ver eso. Dice acá, el nombre de este rey, Artajerjes Longánimo, está relacionado con la historia sagrada de una serie de providencias notables. Durante su reinado vivieron e hicieron su obra Esdras y Nehemías. Y fue quien en el año 457 a.C. es el que promulgó el tercer decreto y el último decreto para la restauración de Jerusalén. Ya hemos visto que el templo fue restaurado en el año 510. Aquí se terminó el templo.
Pero aquí se comienza a restaurar los muros de Jerusalén. Los muros de Jerusalén, que también tiene que ver con el templo. Durante su reinado se produjo el regreso de una compañía de judíos bajo la dirección de Esdras. Fue terminada por Nehemías y sus colaboradores la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Se reorganizaron los servicios del templo y grandes reformas religiosas fueron instituidos por Esdras y Nehemías. Durante su largo reinado demostró con frecuencia que favorecía al pueblo de Dios y en sus apreciados amigos judíos. Esdras y Nehemías reconocía hombres designados y suscitados por Dios para hacer una obra especial. Profetas y Reyes 4:46. Así que estos hombres, el sacerdote y el gobernador, eran grandes hombres temerosos del Señor. Ese decreto de Artajerjes Longánimo, el decreto se encuentra en el capítulo 7 de Esdras. Esdras capítulo 7. Ahí lo encontramos. ¿Ya? Del 12 al 26. Ahí está, apreciados amigos, hermanos. Fue expedido en su forma más completa por Artajerjes, rey de Persia, en el año 457. Pero en Esdras 6:14 se dice que la casa del Señor fue edificada en Jerusalén por mandamiento de Ciro, Darío y Artajerjes, rey de Persia. Está acá generalizando a Ciro, Darío y Artajerjes, que terminaron de reconstruir el templo. Pero vamos a escuchar por qué. ¿Por qué dice así? Estos tres reyes, al expedir el decreto y confirmarlo y completarlo, lo pusieron en la condición perfecta requerida por la profecía para que marcase el inicio de los 2300 años, tomando el año 457 en que el decreto fue completado. Como fecha de la orden se comprobó que cada especificación de la profecía referente a las 70 semanas se había cumplido. 326, conflicto de los siglos, 326. Dice que este es muy apropiado. Dice, cumplió con las condiciones, quedó confirmado que el año 457 partiría la profecía dada por Daniel capítulo 8, versículo 14. Entonces de ahí sería 1844. Hasta ahí llegarían los 2300 tardes y mañanas. Daniel 8:44. Ahí entonces estaría iniciando ¿qué cosa? Aquí estaría iniciando la purificación del santuario celestial. Ahí estaría iniciando el ministerio de Cristo en el santuario celestial, al fin de los 2300 tardes y mañanas. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Entonces, aquí encontramos, cuando partió, dice Esdras, así ven, Esdras, capítulo 7, dice que partió el primer día del primer mes, del primer mes. Fue el principio de la partida de Babilonia, y el primero del quinto mes llegó a Jerusalén. El primer día del quinto mes, de acá sale de Babilonia, llega a Jerusalén. Si contamos del primero, ¿cuánto tiempo se demoró? A ver, vamos a contar. Contamos entonces del primer
mes, al segundo mes hay 30 días. Al tercer mes hay 30 días. Al cuarto mes hay 30 días. Al quinto mes hay 30 días. Son 120 días. Aquí sería la mitad. La medianoche. Esta es la medianoche. Entonces, un total de 120 días. Esta sería la mitad. ¿Ya? Los reuní junto al río que viene de Abba y acampamos allí 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo, entre los sacerdotes, no hallé a ninguno. Entonces aquí vemos que va a tener Esdras un chasco. Va a haber un chasco. La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que buscan más su poder y su furor contra todos los que abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Acá hay un chasco y también van a hacer ayuno. ¿Cuál es el chasco? En que Esdras comenzó a ver si está ahí los levitas que él había llamado, pero no estaban, se chasqueó. Él pensó que todos van a regresar, pero hubo una tardanza. No habían regresado todos. No habían regresado todos. Entonces fue un chasco para Esdras. ¿Qué había pasado? Estaban felices en Babilonia. Pero aparté luego 12 de los principales de los sacerdotes, a Serabías y a Asabías, y con ellos 10 y de sus hermanos. Entonces, al no encontrar a los levitas, él tuvo que regresar. Esdras 8. El chasco 8:15, 8:21. Va a regresar. Y a vosotros os hacemos saber que todos los sacerdotes y levitas, cantores y porteros y sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces, gobernadores que gobiernen en todo el pueblo que está al otro lado del río. Y cualquiera que no cumpliese la ley de tu Dios, la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea muerte o destierro, o pena de multa o prisión. Entonces, acá encontramos un juicio. El tercer mensaje trae convicción de juicio. El primer, convicción de pecado. El segundo, convicción de justicia. El tercero trae una convicción de juicio. Va a comenzar aquí un juicio. En ese tiempo, juicio. ¿Ya? Para aquel que no obedece, sea juzgado prontamente, llevado a multa o a prisión. Va a haber un juicio ahí. Acabadas estas cosas, los principales vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras y los cananeos, de los heteos, los fereceos, los jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. 8 naciones habían emparentado con los principales del pueblo. ¿Ya? Y hacen conforme a sus abominaciones. Porque han tomado las hijas de ellos para sí, para sus hijos, y su linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de sus príncipes y gobernantes ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y mi barba, y me senté angustiado en extremo, y se me juzgaron todos los que tenían palabras de Dios. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté en mi aflicción
y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro, y a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Así que, ¿qué podemos aprender de esta lección? Apreciados hermanos, en ese tiempo el pueblo de Dios privilegiado estaba en alianza con los cananeos, heteos, perezeos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. Estaba feliz emparentando con las naciones paganas, y esto se está volviendo a repetir. El mundo adventista está siendo llamado a una reforma y un reavivamiento, pero el pueblo adventista está feliz viviendo en Babilonia y viviendo en Egipto. Está contento el pueblo adventista con los cananeos, con los heteos, con los fereceos. Está emparentando con los egipcios, con los moabitas y los amorreos. Y no tiene necesidad el pueblo adventista de volverse de sus malos caminos en que se han desviado. Pero el Señor llama a un remanente libre para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos, y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Estamos dormidos como las vírgenes a medianoche. Despertaos, despertaos es el llamado, pero el pueblo de Dios no quiere despertar. Sigue durmiendo y roncando, y cuando despierte con el clamor de medianoche del decreto dominical, será demasiado tarde. La puerta se habrá cerrado. La puerta se habrá cerrado. Después del tercer mensaje, el tercer decreto, hay una puerta cerrada. Así que, apreciados hermanos, Esdras capítulo 9. Esdras capítulo 9. Despertaos porque viene la puerta cerrada. Viene la puerta cerrada. Hay un chasco, y esto ocurrió en qué tiempo, el año 457, fue en el otoño. Ya, fue en el otoño. Dice así, apreciados hermanos: deseado todas las gentes, 199. La orden de restaurar y edificar a Jerusalén, completa por el decreto de Artajerjes Longánimo, entró a regir en el otoño del año 457. Y también acá hay un 7. Hay un número 7. ¿Cuál será ese número 7? Vamos a identificar cuál es el número 7. ¿Sabe? Pues entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Daniel 9:25. El número 7 es las 70 semanas, que llegarían también hasta por acá, ¿no? Que también sería en el mismo lugar. Las 70 semanas. 70 semanas o 490 años. 490 años. Es lo mismo. 70 semanas. Que también empieza en el mismo lugar, ¿ya? ¿Y cuál es la obra que tiene que hacerse? La llegada de Esdras y su compañía a Jerusalén trajo valor y esperanza en los corazones de muchos. Desde que la primera compañía de exiliados había regresado con Zorobabel a Josué, más de 70 años antes, que había avanzado mucho en la obra de la restauración. Se había terminado el templo. Se habían reparado parcialmente los muros de la ciudad. Sin embargo, había aún mucho más que faltaba hacerse. Entonces, los muros comenzaron a levantarse hasta que 70 años después, pero aún todavía faltaba un poco más. ¿Ya? Entonces, va a ser necesario un cuarto decreto.
Un cuarto decreto va a ser necesario. Tercer decreto, cuarto decreto. Cuarto decreto. Además dije al rey, si le place al rey que se me dé cartas para que los gobernadores del otro lado del río, para que franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que se me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y del muro de la ciudad, la casa que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Nehemías 2:7. Nehemías 2:7. Hay un cuarto decreto. Cuarto decreto. Nehemías 2:7. ¿Ya? La petición que se dirigió al rey, este es un cuarto decreto, una carta. Carta. Cuarto decreto. Es necesario porque acá ha ocurrido una caída. No han terminado de construir los muros. Hay una caída, entonces, si hay una recaída, se necesita un cuarto decreto. ¿Ya? Un cuarto decreto. La petición que se dirigió al rey tuvo acogida tan favorable que Nehemías se sintió alentado a pedir aún más ayuda a fin de dar dignidad y autoridad a su misión. Así como para estar protegido durante el viaje, solicitó y obtuvo una escolta militar. Consiguió cartas reales dirigidas a gobernadores, a las provincias de Allende al Éufrates, por cuyo territorio había de cruzar el viaje a Judea. Y obtuvo también una carta en la cual se ordenaba al guarda del bosque real de las montañas del Líbano que proveyesen madera. Profetas y Reyes 4:67. 4:67. Entonces ahí vemos que las cartas, él obtuvo varias cartas en el cuarto decreto. Es una cartas que él comenzó a pedir y se le concedió. Entonces este representa el cuarto mensaje, el mensaje del cuarto ángel. Ahí tenemos el mensaje del primer ángel, segundo ángel, tercer ángel, y este representa el mensaje del cuarto ángel. El mensaje del cuarto ángel va a ser una repetición de acá del segundo. Siempre es una repetición del segundo. Y el cuarto ángel va a traer un reavivamiento. Va a traer una reforma. Va a haber convicción de pecado, convicción de justicia y convicción de juicio. Es lo que va a traer el cuarto mensaje. Un mensaje de reforma. No están visibles por todos lados las vergonzosas muestras de alejamiento de Dios y la conformidad con un mundo que ama el pecado y odia la verdad. En estos días de oscuridad y peligro, ¿quién puede levantarse en defensa de Sión y mostrarle algo bueno? Su condición espiritual, perspectivas no están de acuerdo con la luz y los privilegios otorgados por Dios. Las mismas reprensiones son aplicables a ella, hoy al pueblo de Israel. Cuando el Señor dijo mediante sus profetas, se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Ay, hermanos, el cuarto decreto, el mensaje del cuarto ángel, trae juicio. ¿Juicio de qué? Juicio de vivos. Él va a castigar, hermanos. El Señor va a castigar, apreciados hermanos. Se acordará de todo esto, lo que está el pueblo haciendo en rebelión contra nuestro Señor. En secreto y en silencio recorrió Nehemías el circuito de las murallas. Él declaró, y no sabían los oficiales a donde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo. Pero vamos a resumir por motivo del tiempo, apreciados hermanos. En este cuarto decreto va a haber una puerta cerrada. Va a haber una puerta cerrada. Dice así. Nehemías 7. Va a haber una puerta cerrada ahí.
Luego que el muro fue edificado y colocado las puertas, y fueron señalados porteros, cantores, levitas, mandé a mi hermano Hanai y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este varón de verdad y temeroso de Dios, más que muchos. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno, y cada uno delante de la casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco a poco el pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Nehemías 7. Entonces las puertas fueron cerradas. En el cuarto mensaje las puertas fueron cerradas. Hay una repetición de todo el mensaje. El número 7 también aparece nuevamente ahí, porque los mercaderes venían en el día sábado a vender pescado, uvas, toda clase de mercancías. Por eso es que Nehemías cerró obligatoriamente la puerta. Así que en el cuarto mensaje, apreciados hermanos, se cierra la puerta de la gracia para el pueblo de Dios. Es hora de levantarse del sueño en que hemos caído, del momento de oscuridad y tinieblas en que estamos imbuidos, de ese placer, de esa tranquilidad con que con los amorreos, amonitas, egipcios y Babilonia estamos contentos viviendo en Babilonia. Oh pueblo de Dios, tú que moras junto a la hija de Babilonia, escápate, escápate, porque viene juicio a este mundo, viene un momento difícil de angustia y tribulación. Oremos para que el Señor tenga misericordia de su pueblo. Está entrando en un conflicto tan complicado y difícil, que solo Dios puede libertarnos de esa esclavitud tremenda, apreciados hermanos. Dios los bendiga. Por el momento, hasta aquí. Vamos a continuar más adelante con el estudio de las 2300 tardes y mañanas. Todavía estamos iniciando este estudio. Que Dios los bendiga a todos en el nombre de Jesús. Amén.